Bueno, hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. Tenemos hoy de invitado a Fabio Vázquez, uno de mis mejores amigos, físico teórico, con estudios de cosmología, relatividad general, ingeniería y computación. Actualmente trabaja con inteligencia artificial y ciencia de datos y, como les decía, es mi amigo desde hace mucho tiempo y fue uno de mis primeros interlocutores en el psicoanálisis, así que me parece completamente adecuado comenzar este curso hablando con alguien que no solo sabe mucho de matemática, eh, sino que también tiene algo de formación en psicoanálisis y con quien yo he podido dialogar unas cuantas cosas. Aprovecho el momento para decir que si no tienen la práctica de tener interlocutores no afines al palo, lo recomiendo un montón, creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que pueden tener porque cuando estamos en el palo parece que habría cierta especie de aceptación de fundamentos generales y justamente la gente por fuera nos hace preguntarnos de nuevo, bueno, pero ¿qué estás intentando decir con esto de significante que todavía no se entiende? Me parece que estás diciendo incoherencias. Entonces, aceptar, ¿no? Hablar con personas de otras disciplinas eh, y, y que te hagan cuestionamientos y recibir esos cuestionamientos, recibir esas críticas, creo que es fundamental para cualquier espacio de investigación y de formación de cualquier psicoanalista, ¿no? Eh, este curso, la idea es ir lento, ir pausado e ir trabajando ciertas cuestiones de las matemáticas, haciendo una introducción sobre todo a la topología, ¿no? Y ver cómo la topología la usó Lacan, por un lado, eso lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar bastante, pero sobre todo ver cómo la topología pudiera eh, ser útil en una clínica psicoanalítica, ¿no? Este es el primer video, la idea es que habrá muchos, así que hoy en realidad lo que me he propuesto con Fabio es poder explorar la relación entre matemática y física y la relación entre matemática y psicoanálisis, ¿no? O sea, abstrayéndonos un poco del tema de topología, abarcando un campo un poco más grande, como sería el de la matemática, donde la topología está inmersa, eh, para poder pensar como una especie también de delimitación del psicoanálisis, ¿no? De qué estamos intentando hablar cuando decimos que estamos aplicando o pensando o articulando la topología en psicoanálisis, y la idea es ver eso, hoy sobre todo, ¿no? En diferencia sobre cómo la topología y las matemáticas más en general se aplican a la física. Eh, Obviamente esto implica que pienso yo, sé que Pablo está de acuerdo, ¿no? Con que hay una diferencia entre eh, el uso de la matemática en física y el uso de la matemática en psicoanálisis, y justamente, ¿no? A partir de nosotros hacer esa diferencia, por darnos a pensar un poco sobre en qué sentido el psicoanálisis usa la matemática, en qué sentido la física usa la matemática, y ver qué especie de compatibilidad o qué especie de relación habrá entre esos dos sentidos, ¿no? Entre el sentido de la relación física-matemática y la relación psicoanálisis y matemáticas. Eh, Quizás lo primero que pudiéramos decir es empezar a pensar nosotros un poco eh, con qué tipo de materialidad estamos trabajando, ¿no? Porque creo que esa es una de las preguntas principales que uno se hace cuando empieza a considerar si efectivamente es lícito trabajar con unas matemáticas en psicoanálisis o no, ¿no? Porque obviamente una de las objeciones primeras que se hace respecto del uso de matemática en psicoanálisis es, bueno, pues las personas no son números, o el síntoma no es un número, o el síntoma no es numeralizable, eh, en fin, la estofa o aquel material con el que nosotros trabajamos en un análisis no se puede, por ejemplo, contar
o cuantificar o exhaustivamente pensar matemáticamente, mientras que eh, pareciera que en la física sí, ¿no? O sea, pareciera que en la física cuando uno empieza a utilizar modelos matemáticos para pensar los procesos, los fenómenos físicos, pareciera que sí hay una especie de afinidad muy cercana entre aquello que se realiza y se resulta de un experimento y el modelo matemático o algún modelo matemático, ¿no? Porque obviamente, nada, uno pudiera siempre tener un modelo matemático errado y que eso se plantee como erróneo, como, digamos, lo mejor que eso no se verifique. Mientras que en el psicoanálisis pasan, digamos así, otras cosas, ¿no? Eh, Se ve que, por ejemplo, no hay ninguna especie de común medida eh, hacia donde nosotros deberíamos, por ejemplo, intentar llevar todos los casos, ¿no? Que se rían 7 veces al día o que tengan relaciones sexuales 3 veces a la semana, como plantean algunos psicoanalistas. Yo estoy en contra de ese tipo de uso de las matemáticas para el psicoanálisis. También estoy en contra del uso también de hacer como una especie de física, ¿no? Del psicoanálisis como si todo lo del caso respondiera, ¿no? A una especie de modelo o una especie de materialidad matemática, lo cual sí pasa, ¿no? En la física. Obviamente con eso no estamos diciendo que en la física los modelos siempre son correctos, los modelos siempre se verifican, los modelos que son aceptados se verifican exhaustivamente. No nos estamos intentando meter en ese debate, sino más bien pensar, bueno, ¿qué tiene la articulación o qué le provee la matemática a la física y qué le provee la matemática al psicoanálisis y qué relación hay entre eh, esas dos usos, esas dos utilizaciones? No sé si tienes algún comentario, Fabio, algo para decir por ahora. Sí, bueno, bueno, primero que nada, hola a todos. En general, eh, vamos a estar viendo esto con el tiempo de esta charla, pero algo muy interesante que plantea Félix es la muy ligada relación que existe entre la física y el estudio de la matemática como como área del pensamiento. Y luego les contaré algunas pequeñas historias que les van a hacer tener más claro de por qué es tan importante para la física el estudio de las ecuaciones, el estudio de la matemática y cómo la una avanza conforme a la otra. Eh, Constante, esta constante, digamos, los cambios que han habido en el transcurso de la física en los últimos 500 años prácticamente han estado ligados en casi un 100% con el entendimiento de la matemática y con nuevos descubrimientos que se han podido hacer. Claro, porque una de las Entonces, cosas que tenemos que pensar es que primero el psicoanálisis es una ciencia bastante joven, ¿no? Especialmente con respecto a la física, que dependiendo de qué corte hagamos, ¿no? Pero si queremos hacer un corte más largo sería Aristóteles, 2000 años. Si queremos hacer un corte, digamos, a mí me parece quizás un poco más sensato con Galileo, sería 500 años, pero igual el psicoanálisis tiene 100, ¿no? Entonces creo que eso es algo también a tomar en consideración cuando pensamos qué tipo de uso puede tener la matemática en el psicoanálisis. no, y algo importante que eso que acabas de decir es relevante porque el psicoanálisis, como también luego esta vez lo hablaremos, como es una ciencia más nueva o un estudio más nuevo, tiene, digamos, ha podido ver como desde afuera este avance, ¿no? Y tiene como una pintura gigante de lo que ha existido. Sin embargo, no hay no necesariamente podemos asegurar que el psicoanálisis esté utilizando la matemática de forma completa en el aspecto de usar los últimos avances, ¿no? Y los últimos avances hablo de hace 100 años, ¿no?
hace 100 años, cuando comienza el psicoanálisis, mucha de su teoría de fondo provenía de mucho atrás de ese momento. Hay como un atraso constante, pero esto es normal no nada más en estar, sino en el pensamiento en general. Tenemos el momento en que llegan las ideas a la cotidianidad pueden pasar 500 años o hasta más. Y entonces no necesariamente que hagas que sea una ciencia nueva, esto implica que está utilizando lo más moderno de la matemática. Puede estar usando una matemática de hasta hace 2000 años, ¿entiendes? Entonces no necesariamente hay que hacer esa conjetura inicial. Claro, sí, yo me refería más al hecho de que, como dices que en la física ha habido como cierta correlación o cierto acompañamiento, ¿no?, de desarrollos físicos y desarrollos matemáticos, eso en el psicoanálisis diría que está completamente ausente, ¿no? Me parece que quizás en algunos momentos Lacan intentó hacer unas cosas interesantes con, por ejemplo, la teoría de enlaces, la teoría de nudos, la teoría de trenzas, que está más o menos, ¿no?, contemporáneo, pero creo que salvando eso hay sin duda, primero no hay mucho más de uso de la matemática y el psicoanálisis aparte de eso, pero tampoco, sí, esto que dices que tenemos un atraso enorme. Justamente la idea de este curso, ¿no?, es no hacer una actualización, ¿no?, pero sí dar como algunas bases, una base muy rudimentaria, pero algunos cimientos primeros para empezar a abordar, ¿no? ¿Qué matemática se usa para el psicoanálisis? ¿Por qué ese y por qué no otra? ¿Qué diferencia hay, ¿no?, de cómo se usa la matemática en el psicoanálisis a cómo se usa en la física? Porque efectivamente, si en cualquier momento, ¿no?, alguien nos fuese a decir, demuéstrame cómo este caso está organizado como un enlace Borromeo, habríamos que ver, tendríamos que ver si eso efectivamente sería posible. Mientras que pareciera ver que en la física sí puedes recoger mucha más evidencia de que lo que él está tratando, lo que ella está tratando, tiene cierta afinidad con el modelo matemático que está intentando utilizar. ¿No? Y aquí también algo relevante es el uso como tal que se le da. Como bien dijiste, en la física, la matemática se utiliza mucho para hay dos momentos útiles. Uno es el momento previo que puede generar teorías sin experimentación y la segunda parte es que necesitamos a veces de generar matemática para poder explicar alguna evidencia que ya tenemos. O sea, son cosas distintas. Y con respecto a esto, no sé si tengo tiempo para hacer un pequeño cuentito sobre Newton. Newton tiene Newton cuando ocurre una pandemia, justamente como estamos ahorita, en la época de él en Inglaterra, él se va a su casa, él era de una familia de granjeros, ¿no? Y bueno, se fue muy tranquilo a su casa. Y el principal objetivo del estudio de Newton en su vida como físico fue entender el problema de los dos cuerpos. El problema de los dos cuerpos, estamos hablando luna, eh, tierra, sol con la tierra, con cómo, por qué la una mueve a la otra, o si se mueven la una, la otra, qué es la gravedad, todo esto es su principal objetivo de entendimiento. Y era algo evidencial, ya cuando Newton existió, cuando Newton estaba estudiando, Kepler ya había pasado, Galileo ya había hablado, él ya había experimentación sobre de que muy probablemente la Tierra estaba girando alrededor del Sol, el Sol era el centro del sistema solar, y entonces lo que quería Newton era demostrarlo. ¿Cómo hago yo para probar eso que lo veo con experimentación? Y tuvo que crear el cálculo. Para gente que conozca de esto, el cálculo se trata sobre ecuaciones, funciones y cosas que se usan todo el tiempo en ingeniería, en ciencia, pero se inventó con un propósito fundamental que fue explicar algo que ya estaba demostrado, algo que ya Kepler había probado experiencialmente. Entonces, esto es uno de los ejemplos del cual la matemática existe como un fundamento para poder explicar lo que ya teníamos, lo que ya sabíamos, ¿no?
Y lo que quiero hablar es de otro ejemplo también cortito, que es Einstein. Einstein tomó un tema muy distinto. Einstein usó la topología en toda su teoría. Y vamos a ver un poco más de qué es topología, pero la topología fue el principal objeto de la teoría de Einstein, de la teoría de relatividad general, que explica también la gravedad. Pero fue al revés. Existía la matemática, ya estaba en el momento, en 1905, 6, 7, cuando él comienza a hacer estos estudios. Ya hace unos años había estado Poincaré y más personas importantes que habían determinado la teoría topológica prácticamente a su completitud. Y lo que hizo Einstein fue utilizar esa teoría para explicar algunas cosas que aún no se habían descubierto o no se habían demostrado, que apenas, que para quien le esté siguiendo un poco los premios Nobel y el avance de la ciencia, los últimos 5 años hemos tenido el premio Nobel para las ondas de gravedad, que fue lo que planteó Einstein como una teoría simplemente en 1917. Tenemos la comprobación de los agujeros negros, ya tenemos una imagen de esto, que todo esto fue escrito en un papel. Él nunca vio un agujero negro y dijo, tengo que entenderlo. No, eso surgió a partir de la teoría que él planteó. Entonces son dos momentos muy distintos del uso de la matemática, pero ambos son muy valiosos para el estudio de la física. Claro, y para hacer una especie de resumen para quien esto puede haber sido como un poco engorroso, ¿no? Creo que lo que estás intentando plantear es que en la física sobre todo hay como dos usos de la matemática, ¿no? Un uso sería más explicativo, demostrativo, de darle coherencia em, a alguna teoría que pudiera hablar sobre un cúmulo de datos que se había establecido, como podía ser el ejemplo de Newton, que estaba intentando pensar la pandemia de ese momento, o el problema de los dos cuerpos, ¿no? De cómo el Sol afecta a la Tierra y cómo la Tierra afecta al Sol. Pero después habría otro momento también que sería más del orden de sacar consecuencias de lo que ya más o menos se tiene, y que lo interesante es que pareciera que cuando se sacan consecuencias de manera matemática, suelen ser relativamente consistentes, ¿no? O sea, porque hay esa especie estaba leyendo un libro ayer que decía, las matemáticas básicamente cuando se entienden se aceptan, ¿no? Y eso obviamente no es algo que pasa con todas las teorías, o sea, entender una teoría no es necesariamente aceptarla, pero con la matemática más o menos sí, porque si alguien te dice 2 más 2 es 5, tú puedes decir, no, esa persona no está entendiendo cómo funciona la matemática, porque en la matemática no hay esta posibilidad de, digamos así, tener dichos que no estén fundamentados en una especie de como de dichos anteriores, digamos así. Claro, y no puedes interpretarla como tal, está allí. O sea, un teorema, una proposición se demuestra y no tienes modo de interpretar que sea algo diferente a lo que en realidad está diciendo. Como si Claro, puede hacer, como puede ocurrir en otras cosas. claro, esto por lo menos en un primer momento, obviamente después, bueno, tendríamos que hablar todo el tema de la axiomatización y de Gödel y todo eso, pero dejémoslo para otro momento, pero sí creo que por lo menos al principio es interesante poder pensar que la matemática funciona de una manera como muy maquínica, ¿no? O sea, es como si fuese algo que funciona e incluso funciona, lo entendamos nosotros o no. Por eso la matemática siempre tiene esta especie de cosa de descubrimiento, ¿no? De que sí, obviamente esto me tuvo que haber dado mal porque puse un más en vez de un menos, pero después de que cambio el más del menos en ese desarrollo larguísimo que había hecho, eso sigue, ¿no? Ese pequeño error que había cambiado todo, si nosotros lo corregimos, entonces todo va a terminar de estar bien. Cosa que obviamente, por ejemplo, a nosotros como un caso no nos pasa, ¿no? Después de haber trabajado un trauma, no es que la persona está completamente libre de todos sus síntomas y de esto y lo otro. Incluso está todo este momento donde un paciente te puede llegar a decir, bueno, pero esto ya yo lo sé. O sea, ¿por qué lo estamos hablando otra vez si ya yo lo sé, ¿no? Y, con esta especie de suposición de que fuese una especie de cúmulo, ¿no? De conocimiento y articulaciones ya dadas, digamos así. Eh,
que se diera así como maquínicamente, completamente determinado. En el psicoanálisis más bien hay, ¿no? Esa, eh, digamos, disociación muchas veces entre causa y efecto. Muchas veces se dice, por ejemplo, sobredeterminación, ¿no? De pensar que los efectos pueden venir por más de una causa, etc. Mientras que en la matemática parece que se pudiera como escribir todo, eh, por ejemplo, lo relativo a la aritmética con base 10, ¿no? De tal manera de que 2 más 2 siempre sea, siempre sea 4. Correcto. Claro, y ahí obviamente siempre entra esta pregunta de, bueno, pero entonces, ¿qué lugar hay eh, para la particularidad, ¿no? Para esta diferencia, ¿no? Entre los casos. Pero yo diría que incluso esto termina siendo una pregunta un poco falsa, incluso, ¿no? Porque incluso las matemáticas pueden dar cuentas de diferentes, completamente diferentes campos, digamos, llamémoslo así, campos de sentido o mundos, si quieren, ¿no? O sea, justamente tanto el mundo de Newton como el mundo de Einstein estaban soportados por las matemáticas. Y no por eso eh, eran la misma matemática, de hecho son matemáticas bastante diferentes. Entonces, digamos, no por estar soportado por matemáticas significa que todo es igual, digamos, así todo es idéntico. Y eso es muy importante porque justamente el utilizar otra matemática fue lo que permitió que Einstein pudiera descubrir muchas otras cosas. En la época que Newton crea cosas, también él utilizó mucho que venía de Grecia, ¿no? De geometría, ese tipo de cosas, y le daban apertura a algunas cosas del universo y para poder él trabajar con ellas. Pero lo que usa Einstein, que hay que considerar que se nos olvida a veces que Newton fue en 1640, 50, 60, Einstein fue en 1900. Hay demasiada diferencia, demasiados años de diferencia. Y en ese transcurso de 300 años y algo más, surge todo un entendimiento distinto de la geometría, surge la topología como una área, como una nueva área de la matemática, y esto fue lo que toma Einstein. Einstein se da cuenta de que esto que tomó Newton, que lo que si tal vez Newton hubiera tenido acceso a todo esto, no fuera diferente, ¿no? Si en 1300 se hubiera creado la topología que usó Einstein, tal vez Newton hubiera descubierto todo lo que descubrió Einstein. Pero esto está muy ligado, como por eso comentaba, de que el avance es constante, que el avance es muy paralelo. No pudo existir un Einstein sin un Poincaré, sin un Leibniz, sin un Euler, sin un Lagrange. No pudo existir un Newton sin tal vez un Aristóteles, sin un Eurípides, sin un... eh, se me va el nombre del fundamentos axiomáticos de la geometría. El, Euclides. Euclides, sin un Euclides principalmente, y entonces eso es muy relevante. No, la matemática tiene distintas vertientes y distintas formas de explicar las cosas, y a partir de ahí se pueden formar teorías. Y eso es muy importante entenderlo. No es usar, cuando uno habla de que alguna teoría tiene de fondo matemática, hay que saber cuál es la que está usando de fondo. Claro, eso es muy interesante. De hecho, el curso que me dio a mí, digamos, la idea de hacer este otro, ¿no? Seminario sobre topología y psicoanálisis, o sobre matemática y psicoanálisis, era uno donde estaba intentando proponer eh, eh, diferentes geometrías, como podría ser la geometría euclidiana, que es la que nosotros aprendemos en el colegio, básicamente, la geometría proyectiva, que es más una geometría perspectivista, ¿no? Que depende de dónde está ubicado el observador, verá cosas diferentes, y después una geometría topológica, que depende más bien de, digamos así, las relaciones entre los puntos, sin suponer que alguno de esos puntos sería en sí o sería privilegiado. No importa demasiado esto, pero lo interesante es que si bien teníamos tres diferentes matemáticas ahí, con esas tres podíamos soportar teorías completamente diferentes de lo que era el ser humano, de lo que sería un caso, de lo que serían las intervenciones posibles, etc. Entonces, bueno, dando ese curso me di cuenta que
convendría, ¿no?, hacer algunos desarrollos más tranquilos, más básicos, más lentos. Entonces estos temas seguramente en este curso actual los seguiremos desarrollando, porque como bien dice Fabio, no se trata tanto de si matemática sí o no, aunque eso también es un tema importante, ¿no? Pero no solo se trata de si matemática sí o no, ni de cuánta matemática, ni de cómo la matemática, sino que también se trata de cuál matemática. Porque efectivamente la geometría euclidiana, ¿no?, que fue la que nosotros nos enseñaron en el colegio, donde un triángulo es completamente diferente de un cuadrado, no tiene nada que ver, digamos así, aunque las dos son geometrías, aunque las dos están soportadas matemáticamente, ¿no? Pero por lo menos en la geometría topológica, en la topología, la diferencia entre un triángulo y un cuadrado no existe ni siquiera, o sea, no es interesante. Ahora, si ustedes le preguntan a un topólogo, ¿no?, una persona que sabe mucho de topología, le preguntan, ¿un triángulo es lo mismo que un cuadrado? Ellos les van a decir, no, obviamente no es lo mismo. Ahora, en la topología, ¿no?, o sea, tomando ese marco de referencia, sí, o sea, no hay diferencia, porque efectivamente, no sé si saben, pero la geometría justamente se, digamos así, toma las cosas que uno puede estirar, como si fueran de goma, eh, pero sin poder cortarlos, o sin poder hacer agujeros en ellos, o sin poder pegarles otras cosas, pero mientras lo podamos estirar está todo bien, sigue siendo lo mismo. Y justamente podemos pensar, ¿no?, que un triángulo, ¿sí?, lo pudiéramos estirar para que termine siendo una especie de cuadrado, que obviamente a mí no me va a salir, pero hay una deformación posible continua que hace que eso no tenga una diferencia interesante. De hecho, me parece que pudiéramos pensar, ¿no?, que por lo menos en cuanto a la geometría, hay algo muy interesante en cuanto a qué toma como diferencia y qué no, qué es lo mismo y qué es lo diferente. Lo digo porque, para que no nos desviemos mucho hacia la parte más matemática o topológica, sino que se vea que justamente quizás una de las cosas que nos puede aportar la matemática sea ver, digamos, toda la variedad posible de diferencias, ¿no?, que se pueden tomar, y la importancia que tiene el hacer unas buenas diferencias desde el principio. ¿Ibas a decir algo, Fabio? No, que creo que es un buen momento para poder plantear un poco sobre la topología, ¿no? Como que hablar un poquito más de eso para que quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo que eh, tal vez vamos a ver un poquito de esto más formalmente luego, pero hay algo que hay que entender y es el comienzo de la topología. El comienzo de la topología fue con Leibniz. Para quien no conozca a Leibniz, que tuvo la mala suerte de ser el no conocido de la historia, él también creó el cálculo. Él también inventó el cálculo, como Newton lo creó, los dos lo crearon al mismo tiempo, lo cual también es algo que se puede hablar después sobre estos tipos de coincidencias, ¿no?, en la ciencia. Pero bueno, Leibniz crea un libro importante que se llama Característica Geométrica. Y en este libro él plantea una frase que cambia el mundo, ¿no? Y lo que dice Leibniz en ese momento es, debe existir algo más, ¿ok? Que no estoy seguro bien de qué es, dice él en el momento, que defina no solamente los ángulos y las distancias, sino que habla de la posición de las cosas. Y posición, digamos qué quiere decir composición, pero la palabra que se le ocurrió a Leibniz para la topología en aquel momento era análisis situs. En latín dice el estudio de la posición. Que no era topología el nombre del momento cuando se creó todo esto, ¿no? Y luego viene Euler, y Euler lee lo que escribió Leibniz y se da cuenta de que lo que estaba explicando, sin darse cuenta tal vez formalmente Leibniz, era de un tipo nuevo de matemática que se ocupa de las propiedades de las figuras y de cómo se pueden transformar las unas en las otras sin tomar en cuenta la parte de medición, que viene de geometría, que viene de métrica, de poder medir. La topología no mide, la topología estudia deformaciones y la estructura del objeto, más que si se puede medir algo sobre ese objeto, ¿no? Entonces, esto es relevante. La topología viene de ese entendimiento inicial de queremos entender los objetos y su estructura, no medir cosas sobre ellas, ¿no? Y
Y eso y la topología hoy en día se puede definir así, como esa área de la matemática que se encarga del entendimiento de las propiedades de las figuras que permanecen invariantes cuando son plegadas, dilatadas, contraídas, deformadas, continuamente constantes, eso quiere decir. O sea que no está permitido cortar la figura, no están permitidas los picos en las figuras. Bueno, principalmente eso es lo que habla la topología. Y es distinto de la geometría como tal porque no hay medición, no tenemos una regla, no hay una escuadra, no hay un transportador que nos vaya a hacer entender algo, sino que hay que entenderlo de una forma distinta, a partir de principalmente de la clasificación de las superficies que existen, que tal vez lo hablemos luego, pero el principal objetivo es entendimiento de la continuidad de la transformación de un objeto en otro y de las propiedades, digamos, de goma de los objetos. Claro, e incluso, digamos, para nosotros como psicoanalistas esto puede ser muy interesante, porque justamente nos abre la posibilidad, ¿no?, de pensar casos que no tengan un patrón de medición. ¿Entiende? O sea, de pensar casos no desde el punto de vista de, por ejemplo, el complejo de Edipo, y si eso efectivamente se efectuó o no como manera de establecer una especie de relación constante entre las diferentes familias y a través de la historia, sino que más bien nos abre la posibilidad de pensar los casos no a partir de un patrón y de una norma y de qué es lo que está bien, sino intentando entender, bueno, en este caso, ¿no? Si nosotros cambiamos que efectivamente se trata de que el padre, ¿no?, es el que está siendo amoroso y no es la madre la que está siendo amoroso, sino que se trata de la recepción de amor por parte de los padres, ¿sigue siendo lo mismo o no? ¿Sí? O sea, justamente la posibilidad de pensar qué se entiende como lo mismo y como lo diferente, a nosotros nos da cierta expansión, ¿no?, del campo de tratamiento al poder decir, bueno, está bien, puede ser que no sea lo mismo esto, y no es lo mismo esta histeria que esta otra histeria que esta otra histeria, pero efectivamente todas las histerias están organizadas de esta manera, ¿no? Por ejemplo, como si fuese un toro, ¿no?, que tenga una especie de agujero en el medio. Entonces, está bien, incluso pudiéramos pensar, ¿no? Un triángulo, hay infinitos triángulos diferentes, entonces no hay por qué decir que en el momento que uno dice que se trata de un triángulo, está haciendo una especie de operación donde dice que todos los triángulos son iguales, ¿no? O sea, el poder ponerle una categoría, ¿no?, a un caso no implica igualarlo con otros, sino que más bien pudiera ser, ¿no?, invito para que lo podamos empezar a pensar de esa manera, sino que más bien se piense en las relaciones y las trayectorias posibles, ¿no?, dentro de ese caso. Eh, entonces esto se vuelve interesante porque está bien, en el triángulo ya sabemos, ¿no?, el triángulo obviamente lo podemos mover un poco más, bueno, acá no lo voy a poder hacer, pero esto también sería un triángulo y esto también sería un triángulo y todos son diferentes, con tamaños diferentes y a todos los podemos llamar triángulos. Lo interesante es que eso todavía mantiene la medición, esta especie de patrón que justamente, entiendo yo, que el psicoanálisis busca cuestionar. Ahora, cuando se empieza a trabajar con la topología, que es sin medición, que más bien se trata del objeto y su estructura, y las deformaciones posibles que les permita seguir manteniendo, ¿no?, las relaciones entre los elementos sin, ¿no?, deshacerse completamente, pero que algo ahí se conserva de las relaciones y que está bien, el caso puede cambiar y seguir siendo el mismo de cierta manera, me parece que la topología nos brinda elementos para poder pensar eso, ¿no? Porque alguien les pudiera decir, bueno, no, pero cada cosa es diferente, ¿no? O sea, obviamente, sí, está bien, es diferente que un paciente venga un martes a que venga un miércoles. Y de hecho es diferente Pedro en la primera cita a Pedro en la segunda cita. Y de hecho también es diferente Pedro en la primera cita, en el primer minuto de la primera cita, a Pedro en el segundo minuto de la primera cita.
y seguir así indefinidamente, ¿no? De nuevo, haciendo énfasis en cuáles son las diferencias que son interesantes para nosotros. La topología nos permite, ¿no?, pensar que quizás lo interesante, o nos permite pensar que hay una manera de clasificación de los sitios, ¿no?, del análisis sitio, de las posiciones, hay una manera de clasificar posiciones que, eh, que depende únicamente de las relaciones dentro de ese mismo espacio, dentro del mismo caso, sin necesidad de hacer referencia a algún patrón exterior, como pudiera ser eh, el punto, llamémoslo así, o sea, la identidad de sí de cada punto, ¿no?, que es lo que te permite tener una medición más euclidiana, e incluso del observador, ¿no?, o sea, de la persona que esté ahí en la perspectiva, que le dé cierto patrón. ¿No? Y algo que cuando comentabas esto me vino a la mente es recordar que, bueno, estábamos hablando de que la topología estudia como unas gomas, ¿no? Que hasta ahora le decimos una goma, pero en realidad el nombre que usan los topólogos es una variedad, lo cual es una gran palabra que viene también del inglés manifold, que sugiere multiplicidad de formas. Eso es muy interesante porque la variedad como tal, no el darle el nombre a algo como variedad implica de entrada que puede cambiar y que puede ser manipulado y que puede ser movido y que puede ser entendido en su transformación. Y eso es algo muy particular e interesante que tiene la topología. Claro, a mí me encanta, de hecho fue una de las razones por las cuales le dije a Fabio que nos acompañara hoy, que es el hecho de que, como ven, Fabio también es una persona muy apasionada por este tipo de tema, y mi interés con decirle que viniera Fabio es justamente que ustedes quizás también se pudieran contagiar con un poco de ese entusiasmo y de ese intento de entender de alguna manera, bueno, de qué se tratan los casos, cuáles son las diferentes maneras de entender incluso, ¿no? Porque este estudio de la variedad es completamente importante, relevante para el psicoanálisis, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que se arma con digámoslo así, con la muerte de Dios, ¿no? Es pensar que entonces todos somos libres, ¿no? Y la variedad incluso va en contra de eso, ¿no? Porque está bien, si tenemos un patrón fijo, ¿no?, que sería Dios, ¿no? Entonces todos somos en virtud de Dios, ahí obviamente no habría en realidad variedades posibles, sino que hay un solo Dios que es el que nos determina a todos nosotros, o habría, ¿no?, un solo padre de la horda que es el que nos lega a nosotros su castración, digamos así. Entonces, ni un solo patrón, ni tampoco la libertad absoluta donde cada uno hace lo que se le pega la gana. Incluso, de hecho, muchas veces así se intenta como pensar el análisis, ¿no? O nos ligamos completamente a Lacan como si eso fuese el ancla en una especie de tormenta, o, bueno, entonces cada uno dirá el psicoanálisis a su manera. Lo que resulta interesante de pensar las variedades es que quizás las variedades no sean solo triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, elipse, todas diferentes, sino que, bueno, pensemos las variedades de, digamos, las líneas cerradas, ¿no? Y obviamente vemos que el círculo es una línea cerrada, pero también lo es un triángulo, ¿no? Es como una especie de línea cerrada. El cuadrado también es una línea cerrada, la elipse también es una línea cerrada, el hexágono, casi todas las formas geométricas bidimensionales que nosotros conocemos son líneas cerradas. Entonces, pensar con el concepto de variedad a nosotros a mí me parece que nos viene muy bien, y de hecho es una de las razones por las cuales la topología me parece tan interesante para el psicoanálisis, ¿no? Porque sin llegar a un patrón con el cual siempre se tendría que comparar, ¿no? Para ver si la persona está más o menos libre, digamos así, o si la persona está más o menos feliz, más bien habría una posibilidad de pensar, bueno, ¿en qué variedad o con qué tipo de variedad se está trabajando este caso? ¿Es una variedad donde efectivamente todo siempre va hacia un mismo lugar, que, digámoslo, sería el nombre del padre, ¿no? Normalmente, cuando se piensa ese tipo de cosas en psicoanálisis se le da el nombre padre o el nombre goce,
o se trata más bien de otro tipo de trayectoria, o este caso puede ser otro tipo de trayectoria, ¿no? Donde no va directamente al padre, sino que, por ejemplo, pasa primero por la ausencia de padre para después llegar al padre o cosas así. Esto después lo iremos desplegando, pero lo que quiero decir es que el concepto de variedad nos interesa, por lo menos entendiéndolo así, como el estudio de la variedad, a nosotros nos interesa mucho porque quizás también nos desliga de esta noción muy difundida de que o nos atenemos a un patrón que es el que da la medida de todo, o no habrá medida ninguna posible y cada uno hará lo que le dicte su propia voluntad. Cosa que obviamente el inconsciente pone en duda, ¿no? La existencia de una voluntad propia que determine todos nuestros actos. Oye, algo aquí muy interesante con lo que comentas son dos cosas. La primera que quiero decir es, si leen a Lacan y lo leen, digamos, constantemente y leen todo su material o todo lo que puedan de su material, se van a dar cuenta muy rápidamente de qué utiliza él. Cuando dijimos al comienzo de que la pregunta de cuál matemática, bueno, cuando vean los nombres de Cantor, Jordan, Klein, Möbius, eh, tal vez Poincaré también lo mencionará, Fréchet, y esta gente son topólogos. El estudio de la topología viene de estas personas. Y la mayoría de los fundamentos matemáticos que Lacan utiliza son estas personas. Y van a encontrar los nombres de Riemann y los nombres de Gauss y de Euler constantemente. Y no es una casualidad. Es porque Lacan los estaba utilizando constantemente. El estudio, las lecturas de Lacan eran estas. Tal vez no leía el fundamento o el libro original de Euler, pero leía algún libro que hablaba de topología y tiene que hablar obligatoriamente de Jordan, de Euler, de Cantor, de Listing, de Möbius, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Saber de que ya con leer a Lacan sabemos qué utilizaba. Otra parte, quería comentar sobre las variedades. Como decía Félix, este descubrimiento de la variedad es interesante porque en la topología las variedades dos dimensionales están clasificadas completamente, lo cual también es importante. No hay opción para más. Están en 1912, Poincaré lo logró. Creó la clasificación de las superficies en dos dimensiones. Y existen. Y sabemos cuáles son y sabemos cómo determinar cuáles son. Y seguro por ahí han escuchado de la esfera, han oído del toro, la botella de Klein, y esto del crosscap. Y bueno, estos son distintas superficies, distintas variedades que existen. En la topología, aunque estudia las variedades y su transformación, hay forma también de detectar qué variedad es y qué variedad estamos tratando y cuál variedad o con cuáles estamos trabajando. O sea, las variedades son algunas, no son infinitas en dos dimensiones, están determinadas y la topología en realidad lo que se encarga es de clasificarlas, que ya lo logró hace más de 100 años, y de entender las propiedades de esta variedad para determinar cuál es esta variedad. Claro, esto que estás diciendo a mí siempre me ha parecido muy, muy fascinante y que encima rompe, ¿no? Con muchos de los prejuicios que nosotros a veces podemos tener, de pensar que, bueno, entonces cualquier forma es posible si lo estamos tomando en cuenta como alguna especie de patrón o alguna manera de medición. Lo interesante es que, como dice Fabio, y me parece interesante y necesario resaltar que se trata de en dos dimensiones, ¿no? O sea, no es que la topología ha logrado hacerlo para cualquier dimensión, sino que las bidimensionales, pero que al mismo tiempo son efectivamente las que utiliza Lacan, y de hecho muchas veces Lacan hace énfasis en que se trata de una bidimensionalidad. Si no entienden esto, ahora, digamos, créanme a mí, créanle a Lacan, pero son cosas a las cuales seguro regresaremos después, porque efectivamente pensar que nosotros estamos trabajando con algo bidimensional se vuelve algo raro, ¿no? Primero, ¿qué es una dimensión? Segundo, ¿por qué nada más habría dos y no pudiera haber tres, etcétera? A lo que voy. A mí me parece muy interesante que efectivamente hay una lista exhaustiva de las variedades posibles en dos dimensiones. ¿Se entiende esto, no? Porque muchas veces llevémoslo al terreno psicoanalítico, ¿no? Muchas veces cuando se habla del diagnóstico, empieza, bueno, está neurosis y psicosis, nadie te pelea esos.
Perversión, ahí empieza a haber un poco de pelea, fobia, fetichismo, etcétera, fin de análisis, pero es como si, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con los casos que no entran en eso? ¿No? Es una pregunta muy, muy común, ¿no? ¿Qué pasa con los casos que no son ni neurosis, ni perversión, ni psicosis? Habría que ver porque quizás la clasificación que se hace es una clasificación también exhaustiva. Es decir, no habría manera de pensar casos psicoanalíticos que no fuesen neuróticos, psicóticos o fines de análisis, por ejemplo, de la misma manera que no hay manera de pensar una superficie bidimensional que no cumpla con las categorías ya establecidas. ¿Entiendes? O sea, no es como infinita y que de repente va a aparecer una superficie topológica nueva, una superficie bidimensional nueva, ¿sí? O sea, no es que de repente se va a encontrar, no, más bien se demostró que no hay más. Y quizás también utilizando nosotros herramientas similares, podamos nosotros también establecer una teoría psicoanalítica donde la categorización, perdón, también sea exhaustiva, es decir, que nosotros podamos decir, hay psicosis, hay neurosis, hay perversión. Si quieren, súmenle 8 más, ¿no? Que tengamos 10, pero no hay más que esas. Y entonces así también tenemos una teoría mucho más interesante y mucho más consistente, en el sentido de que damos lugar para la clasificación. Y Sí, sí. esto fue fundamental, como tú comentas también, para el desarrollo de la física, porque ya que se descubrió que no había más opciones, también se comenzaron a entender algunos procesos físicos a partir de la topología. Es un pequeño ejemplo para que vean cómo surge esto. Poincaré, que es alguien muy relevante en la topología y en la física internacional, él descubre algo importantísimo. Él descubre que el objeto, hasta ese momento, 1900, algo por allí, se tenía la idea de que el problema de tres cuerpos, ya le hablamos del problema de dos cuerpos, ¿no? Que era una esfera aquí y una esfera acá, Tierra, Sol, Luna, Tierra. El de tres cuerpos, o sea, Tierra, Sol y Luna, la gente decía, qué complicado que es de resolver. Quiero encontrar todas las ecuaciones posibles para determinar 100% el proceso. Eso era la búsqueda desde Newton comenzó esa búsqueda. Y pasaban los años y pasaban los años y no se podía demostrar las ecuaciones, no se encontraban las ecuaciones. A partir de lo que descubrió Poincaré y lo que se descubrió en esa época de la exhaustividad de las posibilidades topológicas que existían, él demostró que el problema de tres cuerpos es un problema no resolvible. No es que es muy difícil, es que no se puede resolver. Y esto también es muy importante entender, porque nos limita las cosas, nos limita las teorías, nos limita la ciencia en parte. Nos dice, hasta aquí llega lo que conocemos de esto, lo que está esto por acá, no es que es muy complicado y que algún día vamos a llegar ahí, sino que lo que conocemos hoy en día y toda la teoría que hemos armado limita el estudio de ese tipo de cosas, son singulares a esas teorías. Eso se convierte en algo interesante porque el transcurso de la ciencia, topológicamente, de la física, ha podido determinar a partir de estas clasificaciones y entendimientos que, que muchas cosas que creíamos imposibles, perdón, muy complicadas, eran imposibles de resolver como las teníamos en ese momento. Incluso la posibilidad que tiene la matemática, ¿no? De escribir la imposibilidad, ¿no? De demostrar que no hay más. O sea, no es posible que cualquier cosa suceda ahí, ¿no? Eso también a nosotros nos, entiendo yo, ¿no? Que nos cobra mucho, mucho valor. Eh, Primero porque hay muchos ejemplos en Lacan, y ejemplos muy interesantes, ¿no? De cómo una escritura de una letra puede cambiar por completo un sistema, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la posibilidad de escribir i como raíz de -1, cambia completamente, incluso, digamos, el conjunto de los números pensables, digamos, ¿no? Cambia completamente en el momento que nosotros escribimos y se vuelve posible otro tipo de relación entre los números, pero también de desarrollos,
¿no? Se vuelven posibles a partir de la escritura de I, como también puede ser, ¿no? Que a partir de la escritura de cierta letra, ¿no? En el análisis nos cambie por completo el caso, ¿no? Lo estoy llevando como a que quizás ese sea el pensamiento de un fin de análisis, ¿no? De la escritura de algo pudiera quizás ser el fin de análisis. Pero también esta escritura de la imposibilidad también hace que, de nuevo, podamos sostener que no cualquier cosa es posible, ¿no? O sea, que es falso la completa autodeterminación o la completa libertad, sino que quizás ateniéndonos a ciertas, digamos así, reglas de enunciación que tiene la matemática, eh, haya una cantidad finita de cosas que efectivamente se puedan decir. Y en un caso como se pudiera ver esto, bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero muchas veces pareciera que los pacientes están repitiendo una y otra vez lo mismo. O sea, no sé si habrán tenido ese tipo de tramo en un análisis donde efectivamente parece ser lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez, sin como parecer que haya la posibilidad de escribir otra cosa. Pero quizás justamente el escribir la imposibilidad de esa escritura de otra cosa sea lo interesante para poder abrir este otro campo, ¿no? Una cosa más que antes de que se nos pase de lo que habías preguntado sobre qué matemática usa Lacan, eh, eso por un lado nos permite a nosotros ir a la evidencia de los textos de Lacan para ver cómo estaba pensando él, qué estaba pensando él, etc. Pero a mí me gustaría que nosotros quizás podamos pensar incluso que eh, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este tipo de teoría era la que le interesaba a Lacan? ¿No? O sea, ¿por qué la topología y no la geometría euclidiana? ¿Qué había, ¿no? De la geometría euclidiana que a él no le parecía que era rico para que nosotros soportemos nuestro psicoanálisis, y qué había de la teoría topológica que sí le decía, acá hay algo con lo que podemos fundar una relación entre el psicoanálisis y la matemática? Porque en ese momento él se habrá visto como con dos opciones, o más en realidad, ¿no? Pero para simplificar, él ahí tenía dos caminos. Bueno, o me emparento más con la geometría euclidiana o me emparento más con la topología. Eh, Pensar, ¿no? ¿Por qué habrá elegido la topología? ¿Qué tipo de teoría se puede hacer con la topología y no con la geometría euclidiana? También es algo interesante, ¿no? Y creo que tiene que ver esto con que estábamos diciendo de la variedad, justamente, ¿no? O sea, de la posibilidad de que las variedades primero no sean, digamos así, no sean necesariamente cualquier cosa, pero sigan siendo lo mismo, ¿se entiende? O sea, que sea lo mismo y no lo mismo a la vez. O sea, que sea una esfera, pero que al mismo tiempo esa esfera se pueda presentar como cualquier especie de sólido, superficie de un sólido Cubo, por ejemplo. tridimensional, ¿no? Claro, un cubo, ¿no? O sea, que nosotros podamos pensar la esfera como un cubo y ustedes se preguntarán, ya, pero una esfera y un cubo no son lo mismo. Sí, tienes razón, pero al mismo tiempo podemos deformar la esfera de tal manera que lleguemos a un cubo, podemos deformar un cubo de tal manera de que lleguemos a una esfera, ¿no? Imagínense que tuviésemos como algo de plastilina acá, ¿no? Agarramos la esfera y la movemos de tal manera de que terminamos como un cubo, y lo mismo podemos hacer de un cubo a una esfera. ¿Eso significa que son lo mismo? No, ok, está bien, no es lo mismo una esfera que un cubo, pero y sí, también, ¿no? Porque justamente las relaciones que tienen todos esos puntos de plastilina, pensemos así, sigue siendo la misma entre la esfera y el cubo. Lo que tiene al lado siempre va a ser lo mismo, digamos así. Pero cabe destacar de que no todas, o sea, uno no puede transformar, la clasificación de las variedades existe para que entendamos de que no puedes convertir, por ejemplo, un toro en una esfera, y eso es importante. O sea, sí puedes convertir una esfera en un cubo, pero ¿en dónde está la prohibición para transformar un toro en una esfera? En que vas a tener que cerrar el agujero. Y el agujero no puedes cerrarlo porque no está permitido en la topología. Tampoco vas a Claro, poder... Fabio Sí, está hablando acá de un toro que es como una especie de dona, ¿no? O una especie de correcto. salvavidas, o una especie de neumático, que efectivamente tiene un agujero ahí en el medio, ¿no?
O sea, hay una diferencia entre lo que nosotros pudiéramos pensar como una esfera, digámoslo, digámoslo así, hay dos tipos de donas, ¿no? Están las donas estas, ¿no? Que son más esféricas y que a veces están rellenas, como de dulce de leche, de Nutella o lo que sea, ¿sí? O está esta, que tiene un agujero acá en el medio. Y justo esto lo llaman toro, esto lo llaman esfera, ¿no? Entonces Fabio justamente está mostrando que es lícito, ¿no? Hacer una diferencia entre el toro y la esfera, en el sentido de que este agujero que está en el medio lo tendríamos que llenar para que podamos llegar a la esfera, ¿no? Y eso no es válido en topología. Claro, porque justamente lo que estamos pensando son las deformaciones continuas, ¿no? Y Correcto. esto, digámoslo así, para esto necesitaríamos más plastilina, para poder Ujú. efectivamente llegar del toro a la esfera, o para llegar de la esfera al toro tendríamos que quitarle unas partes de plastilina y reacomodarlo, que el reacomodarlo no es el problema de nuevo, ¿no? Porque justamente eso estamos diciendo que se puede hacer. Pero el quitarle la plastilina es lo que estamos diciendo que está prohibido en la topología, ¿no? No, y Entonces, algo tan, Didi. sí, no, lo que quería contar rapidito es que algo también que uno va descubriendo en la teoría de qué matemática utiliza Lacan es también qué topología usa Lacan. Porque lo que estamos aquí hablando es de un tipo de topología de dos dimensiones de superficies compactas. Eso es algo demasiado específico en realidad. La topología da para demasiadas cosas. O sea, si yo que estudié mi vida académica, el estudio del universo, para entender eso hay que usar una topología distinta. Es una topología que se llama diferencial, que es con cálculos. No me importa mucho cuál es, pero no es la misma que Lacan utiliza, ¿no? Entonces, la topología, o sea, Lacan utiliza una matemática muy específica, topológica también muy específica. Eso también es relevante, porque también acota el entender de su teoría y su trabajo. No es cualquier matemática, no es cualquier topología y no es cualquier cantidad de dimensiones. Entonces, eso está muy determinado en su teoría también. Claro, de nuevo, por un lado, esto eh, nos obliga un poco, ¿no? A empezar a hacer diferenciaciones dentro de la matemática, que puede ser que al principio todo sea como esta especie de monstruo que a nosotros nos está atacando porque no nos permite decir que 2 más 2 es 5, sino que efectivamente nos obliga a decir que 2 más 2 es 4, y empezar a ver qué hay, ¿no? Dentro de esta nube indiferenciada en este momento para nosotros, que hay como por lo menos diferentes cosas, ¿no? Espero que por lo menos hoy se puedan llevar que hay una diferencia, por ejemplo, entre la geometría euclidiana, la geometría proyectiva y la topología, ¿no? Aún así, si no sepan cuál es esa diferencia, ¿no? Capaz no sea lo del momento, ¿no? Pero sí ver que, bueno, por lo menos están estas tres cosas y estas tres cosas son diferentes, a pesar de que las tres trabajen de alguna manera u otra con los objetos y los espacios, ¿no? A pesar de que los tres trabajen de alguna manera u otra con los objetos y los espacios, hay tres maneras diferentes de hacerlo, e incluso dentro de cada una de esas maneras hay incluso más, ¿no? Hay más variedad que todavía permite ser encapsulado dentro de, digamos, uno, sin desligarse y pasar a ser otro, ¿no? Lo digo para que también, digamos, veamos la complicidad, ¿no? De la topología con pensamientos antisustanciales, ¿no? O sea, que piensan que efectivamente las cosas son lo que son y son a su manera y no son de otra manera. La matemática, de hecho, no plantea eso, digamos, demasiado, ¿no? Yo diría que no lo plantea en lo más mínimo, primero porque te permite, tiene como estas cosas heterogéneas que son, bueno, la geometría proyectiva, la geometría euclidiana y la topología, pero segundo porque incluso dentro de ellas, por lo menos podemos ver que en la topología hay una clasificación donde se permite separar una esfera de un toro y decir, estas dos cosas son completamente diferentes. El toro se puede deformar de 31.000 maneras para que parezcan cosas. Hay un chiste muy malo que es cuál es la diferencia entre una taza y una dona, y un topólogo te diría ninguna, ¿no? Efectivamente, no hay ninguna diferencia topológica entre la superficie de una taza y la superficie de una dona. Con un aro, hay que decirlo, ¿no? Sí, Con con un una asa. aserradero. Yo, Un asa, eso. lamentablemente, claro, acá no la tengo, pero una taza con una asa, si tomamos esa superficie y la deformamos, efectivamente nos tiene una especie de dona, ¿no? Y eh,
eso no hace, o sea, la posibilidad de que eso cambie, ¿no? No hace a que aún así nosotros no podamos establecer diferencias. O sea, estamos habilitando las variedades, estamos habilitando que haya cambios y al mismo tiempo diciendo, bueno, pero aún así las posibilidades de esos cambios se pueden clasificar, cosa que a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque, digamos, para de nuevo meternos un poco más con psicoanálisis, no sé si se recuerdan, pero uno eh, de los procedimientos que tenemos como psicoanalistas es justamente trabajar las diferentes versiones de un texto, ¿no? Freud, por ejemplo, decía en Interpretación de los Sueños que una cosa que se puede hacer con el sueño es buscar dos versiones, ¿no? Entonces, ver cuáles son las diferencias y las similitudes entre esas dos versiones. Lo digo solo como para que quede eso también resonando de que no estamos hablando solo de matemáticas, sino que esto incluso pudiera tener una especie de aplicación para nosotros, ¿no? En cómo nosotros pensamos las diferentes variedades, ¿no? Si cada cosa en sí es diferente o si hay alguna manera de agruparlos y si hay alguna manera de agruparlos encima que no sea completamente absoluto o sustancial. Eso por un lado. Y también la posibilidad de ver las similitudes y diferencias que se pueden hacer dentro de un mismo texto como acto de interpretación y las similitudes y las diferencias que nosotros como analistas podamos presentarle a un paciente, ¿no? Que el paciente capaz nos diga algún día que esto le pareció muy similar a lo otro, y nosotros digamos, ah, pero mirá, ojo con esta diferencia, que quizás esta diferencia te arma un mundo completo, ¿no? Tú lo estás pensando como si esto tenía que ver, como si A tenía que ver con B, pero yo te estoy proponiendo que quizás sean cosas completamente diferentes. Y yo creo que algo también que quisiera como que destacar, no sé cuán profundo llegarás a esto en el curso, pero cuando uno lee Lacan en el transcurso de los tiempos, al parecer, si para el que no entienda la parte topológica en Lacan, como si él estuviera cambiando de matemáticas, ¿no? Porque habla de grafos, habla de nudos, pero en realidad la topología incluye todas esas cosas. Los grafos se estudian desde topología, los nudos se estudian desde topología. Entonces, esto yo creo que también para mucha gente que comenta de que Lacan cambia en el tiempo lo que dice, Lacan estaba muy claro con lo que decía desde el comienzo con la topología. Él estuvo muy claro del comienzo que quería de que la empresa, lo que él estaba creando, tenía fundamentos topológicos y que aunque lo que utilizara de artificios para poder explicarlo era distinto, siempre se mantuvo la topología de dos dimensiones de objetos compactos. Por eso hay que entenderlo también. Hay que entenderla muy bien. Para poder entender bien a Lacan, hay que entender muy bien la topología de dos dimensiones de objetos compactos. Porque la materialidad de lo que está hablando Lacan constantemente es sobre eso. Él habla constantemente sobre ese tipo de matemática. Sus motivos tendrá. Yo no sé si tú, Félix, sabes si en algún momento él habló de por qué particularmente escogió eso. No estoy muy seguro, sé que dio varias respuestas, a mí ninguna de ellas me convence demasiado. Una de las cosas que nosotros habíamos charlado y quizás decir es que efectivamente estamos trabajando, ¿no? O sea, no es que son dos cosas diferentes, no es que, digámoslo así, sería matemática aplicada al psicoanálisis, sino que efectivamente serían maneras de clasificar, pongámoslo así, ¿no? Por lo menos en un primer momento, maneras de clasificar variedades, ¿no? Y esas maneras de clasificar variedades son la topología, de la misma manera que nosotros pudiéramos pensar que con decir neurosis y quizás pensar una estructura de la neurosis, ¿no? No quedarnos con, digamos, cosas más imaginarias sobre la neurosis, sino establecer su estructura y ver de qué se trata de una manera más, digamos así, organizativa, funcional, lógica, en términos de organización, ¿no? Quizás justamente eso también se trata de ver las diferentes variedades posibles de una misma tipo de organización, ¿no? Y en ese sentido no es que sería completamente disociable, ¿no? La matemática por un lado y el psicoanálisis por el otro, sino que efectivamente el psicoanálisis está presentando, ¿no? O el psicoanálisis tiene una estructura, digámoslo así,
topológica. ¿En qué sentido? En que no trabaja con mediciones, en que trabaja con variedades, en que habilita las deformaciones y que aún así, a pesar de habilitar las deformaciones, eso no llega a establecer un cualquier cosa vale, ¿no? Sino que justamente está bastante bien determinado. Está bien, sí, habrá 31.000 maneras diferentes de hacer reverencia y tratar de constantemente erigir un padre muerto, pero todas las neurosis son una manera de hacer eso. E incluso pudiéramos no llamarlo padre, pudiéramos llamarlo Dios, pudiéramos llamarlo otro, pudiéramos llamarlo... No, no se trata efectivamente de cómo se nombra el concepto, sino de la lógica subyacente a esos conceptos. Y eso a mí me parece muy poderoso y me parece que efectivamente es, digamos, la razón por la cual Lacan acude tanto a la topología. E incluso podemos ver que a veces cuando no lo hace, como en el esquema R y en el esquema I, cuando está hablando de triángulos homólogos, justamente lo que muestra, si no captan esto del todo, no importa, ¿no? Pero justamente quizás lo que el esquema R muestra es la posibilidad de pasar de una geometría proyectiva o una geometría euclidiana un poco modificada, ¿no? De triángulos, ¿no? Por esto lo traigo ahora, de triángulos a un cross-cap, a algo de topología. Entonces quizás justamente el proceso psicoanalítico tenga que ver con la transformación, digámoslo así, de la geometría del caso. Que no se trate más del trabajo alrededor de un patrón, sino que se escriba, digámoslo así, la inexistencia de ese patrón, que aún así sigue habilitando estas categorizaciones y sigue habiendo algo a pesar de la inexistencia, ¿no? O sea, del patrón, ¿no? O sea, sería como que seguimos nosotros acá a pesar de que Dios no existe, ¿no? Y, no, y solo para que quede claro, por quien lo he escuchado varias veces en la charla, cuando hablamos de geometría euclidiana, nos estamos refiriendo a la geometría plana. Tú tienes una hoja de papel y lo que existe en esa hoja de papel son, o sea, en Euclides, en Grecia, se inventó unos axiomas que eran sobre, que seguro lo han visto en el colegio, que sobre un punto pasan infinitas rectas, las paralelas nunca se unen, nunca se chocan, y esos axiomas crean la teoría de la geometría euclidiana. La topología no tiene necesariamente los mismos axiomas, y por eso que no es lo mismo. No podemos decir que la topología es una extensión de la geometría, porque no es cierto. La topología tiene otros, unas distintas como axiomas, proposiciones distintas que la diferencian de la geometría euclidiana. Y bueno, tal vez luego tocaremos la importancia de esto en realidad en el desarrollo de la topología, el rompimiento en parte de la geometría euclidiana y lo que implica eso. Pero hay que destacar que no es lo mismo cuando se habla de geometría euclidiana, de topología, y que aunque ambas estudian, como dijo Félix en un momento, objeto, forma y espacio, los fundamentos para entender cada una de las es muy distinta la una con la otra. No, no es el mismo concepto de línea, no es el mismo concepto de paralela, son cosas diferentes en este caso. Perfecto, Fabio, gracias. Creo que podemos ir cerrando. No sé si tienes como algunos otros comentarios finales o si nos comentas cómo quizás te puedan contactar o tus redes. Sí, claro. Yo creo que antes de decir mis redes, quisiera comentar de que yo vengo de un área distinta que es la ciencia, ¿no? A mí me interesó siempre la matemática. Y en el transcurso de la vida he conocido mucha gente que siente que lo que yo hago como físico es numeritos. Eso me lo han comentado muchas veces, ¿no? Ah, no, tú haces numeritos y yo no sé de numeritos. Eh, Quisiera como que con el transcurso de estas charlas se dieran cuenta de lo maravillosa que es la matemática y de lo impresionante de sus aplicaciones. Y que no es algo que es trivial de entender, pero que tampoco es algo imposible de entender y que no es para genios. La matemática está abierta para todos y con un estudio tranquilo, formal, con buenos ejemplos, se puede entender completo todo lo que al menos Lacan utiliza
de la matemática. Sí, de hecho creo que podemos decir que Lacan utiliza matemática bastante básica, o sea, no, por lo general no hace cosas muy complejas, sino que bueno, obviamente necesita una especie de base bien consolidada, que es un poco la idea también de este curso, de poder dar algunas de las bases como para poder después quizás entender también Lacan de una manera mucho mejor, porque entiendo yo que primero el mismo proceder de Lacan era bastante topológico, ¿no? Por esto que habíamos estado diciendo, tenía una afinidad inmensa con las matemáticas, pero también porque en realidad no es extremadamente complejo aquello que Lacan estaba intentando eh, proponer matemáticamente para soportar su teoría. Digamos, no, está bien, obviamente a nosotros en este momento nos está costando un montón, ¿no? Pero sí la idea es que después, por ejemplo, cuando ustedes le hablen de esfera y de toro y de geometría euclidiana y de topología, ustedes puedan por lo menos decir lo que hemos dicho hoy, que tampoco ha sido, ¿no?, demasiado, a pesar de que obviamente, bueno, al principio seguramente parecerá así. Pero lo interesante es que, y esperanzador espero, ¿no?, es que tampoco sientan que se van a tener que adentrar demasiado en la matemática o convertir en matemáticos para poder seguir eh, estas charlas, ¿no? Y otra cosita sobre lo que dijiste de los numeritos, es que efectivamente, quizás justamente lo que toma de Lacan de las matemáticas, lo que menos toma de Lacan de las matemáticas sean los números. Quizás justamente más toma las relaciones, ¿no? Las posibilidades de relaciones, los agujeros, qué es lo que, las diferentes tipos de existencia, las diferentes tipos de maneras de categorización. Creo que eso es más lo que le interesa a Lacan y los diferentes movimientos posibles dentro de eso, en vez de pensar, digamos, los numeritos, ¿no? Que incluso sería la parte más fácil de pensar, ¿no? Porque ya tenemos como maneras de patrones, ¿no? De poder pensarlo, mientras que pensar relaciones y relaciones entre relaciones se hace a veces un poco más complejo. Correcto. Bien, entonces con eso creo que ya por el día de hoy terminamos. Para que me quieran contactar por Instagram y por Twitter, estoy como @FabioVaz, que es Fabio con V, como Leonardo Fabio, eh, Vaz, que es V-A-Z, pegado, Fabio Vaz. Y en LinkedIn también estoy como Fabio Vázquez, ambas con Z. Comúnmente comparto mucho, yo escribo mucho de otras cositas, de ciencia de datos, a quien le interesa un poco también estar un poco al día con qué hay de avances en la programación, tecnología, todo este tipo de cositas. Esos son los que yo comparto en mi LinkedIn. Eh, Por ahí también pueden seguirme y sin problema podemos ahí contactar. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.